En realidad, creo que el RBA por primera vez acaba de tomar una decisión un poco anticipada. Jordan Eliseo, de ABC Bullion. El presupuesto gubernamental afirmó que el crecimiento de la economía australiana está más acelerado que todas las grandes economías desarrolladas. Sin embargo, los últimos datos del PIB del primer trimestre de 2016 fueron mucho más bajos de lo esperado y mostraron deflación. ¿Cree que el crecimiento económico del país es tan fuerte como lo afirma el gobierno? Para contestar a su pregunta, podemos decir que el PIB mide la salud de la economía y el rendimiento de todos los sectores. El crecimiento del PIB de Australia ha sido apoyado por dos tendencias claves durante los últimos años. Primero, hemos tenido un aumento sustancial de la inmigración y en segundo lugar, hemos tenido un gran aumento de los volúmenes de nuestras exportaciones de productos básicos, incluso con la caída sustancial de los precios. Por otro lado, si analizamos los indicadores más relevantes, como el crecimiento real de los salarios y del PIB per cápita, percibimos que la economía australiana está mucho más débil que la medida completa que sugiere el PIB. Eso no quiere decir que el gobierno está completamente equivocado en su declaración, pues la economía australiana ha tenido un rendimiento mucho mejor que varios países de Europa, Japón y Estados Unidos. Sin embargo, lo más importante a considerar es que por debajo de esa superficie, la economía australiana está enfrentando más dificultades que la mayoría de los países desarrollados. Australia está tratando de hacer una transición de la industria minera a otros sectores como el turismo y la hospitalidad. Sin embargo, el gobierno cree que las exportaciones, los gastos de familias y las inversiones en el sector inmobiliario son los principales factores para la economía del país. El PIB del último trimestre de 2015, a pesar de haber crecido, fue mucho más lento que en los meses anteriores. La inversión en vivienda cayó y las exportaciones no contribuyeron al crecimiento del PIB, a pesar de que el presupuesto mencionó nuevos acuerdos comerciales con China, Japón y Corea. ¿Cree que el gobierno está siendo sensato confiando tanto en la industria de exportación? Para contestar a su pregunta, podemos afirmar que nosotros tenemos ahora una fuerte industria de exportación basada en las materias primas. Obviamente, todavía estamos operando con un déficit en cuenta corriente, pero el problema ahora es que a pesar de un crecimiento sustancial de las exportaciones, los precios de las materias primas cayeron mucho y deben caer aún más. Para que la economía se recupere de verdad, la producción nacional también debe expandirse y el problema que tenemos es que el gobierno ya tiene un déficit sustancial y no hay mucho que puedan hacer a efectos fiscales. Por otro lado, la inversión empresarial en Australia, como sabemos, está cayendo. Las familias nunca antes habían estado tan endeudadas como lo están ahora, y el crecimiento de los salarios es prácticamente nulo o negativo. Por lo tanto, no hay mucho que puedan hacer para estimular la demanda, y en ese sentido, no creo que toda la responsabilidad está en manos del gobierno. Esa situación es solo un reflejo del desempeño de la economía y ese momento difícil no es exactamente una sorpresa tras 25 años de crecimiento económico ininterrumpido. El gobierno anunció en el presupuesto que mantendrá su plan económico nacional para empleos y crecimiento, citando que casi 300.000 empleos se crearon en 2015, el mayor nivel anual desde 2007. Esas cifras se basan en los últimos datos de desempleo que registraron resultados mejores de lo esperado, con una caída ajustada estacionalmente a 5,7% en marzo. Sin embargo, la calificación de los puestos de trabajo levantaron dudas de que en lugar de desempleo hubo un aumento del subempleo. ¿Cree que el mercado laboral está tan fuerte como cree el gobierno? Su argumento en relación a la calificación de los puestos de trabajo es muy importante. Aunque el desempleo en el país está cayendo, todavía está más alto que hace años y lejos de ser considerado bueno.
than where it hit when the GFC struck sort of several years ago. So it's a long way. Lo más importante es el tema del subempleo, que está reflejado en el crecimiento salarial negativo, así como en el desempleo juvenil, que aumentó de 8 a más de 12%, mostrando las dificultades para los recién llegados al mercado laboral, incluso tras haber recibido diplomas en universidades. En este sentido, a pesar de que la medida completa no se ve tan mal en comparación con las cifras europeas, tenemos ese problema con la calificación de los puestos de trabajo reflejados en la tendencia que hemos visto en ese periodo. Eso también ahora está ocurriendo en Estados Unidos, donde hubo una caída en los empleos más cualificados y un aumento de los subempleos y empleos temporales. Así que, como dije anteriormente, por debajo de esa superficie de datos positivos, la situación aún está muy difícil. El RBA recortó su tasa de referencia en 25 puntos básicos a un mínimo histórico de 1,75%, citando los inesperados datos débiles de inflación. El dólar australiano reaccionó inmediatamente con una caída de 1% frente al dólar estadounidense. Pero ¿cómo esa decisión afectará a la moneda australiana en el largo plazo? Primero, me gustaría señalar que en verdad creo que el RBA por primera vez ha tomado una decisión un poco anticipada. He hecho previsiones para las tasas de interés más bajas por mucho tiempo, pero me sorprendió el recorte del martes. Pensé que esperarían al menos hasta junio o julio y la decisión del recorte con base en una medida débil de los datos de inflación, en mi opinión, fue incorrecta. Yo tenía la esperanza de que iban a considerar que en un entorno donde el crecimiento real de los salarios es cero o negativo, la baja inflación es, en verdad, favorable para los australianos. Esa idea de estimular el aumento de la inflación mientras que nuestro dinero pierde valor a un ritmo más rápido no tiene ningún sentido para mí. En cuanto a las implicaciones para el dólar australiano, el mercado ya había previsto un recorte de la tasa de interés hasta finales de año, pero ahora creo que el RBA recortará las tasas al menos 1,5 o 1,25% hasta la Navidad de 2016 y el dólar australiano debe caer de nuevo o incluso por debajo del nivel de los 70 centavos de dólar estadounidense. Gracias por participar, Jordan. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.